Buenas tardes, estimados compañeros, compañeras, auditores y auditoras, amigos y amigas de Nuevo Mundo Patagonia en la 104.7. Estamos dando inicio de esta manera a nuestro programa habitual de los lunes, miércoles y viernes, Primera Línea. El programa que nunca lo decimos, pero se retransmite los días jueves, martes y jueves en el mismo horario, a las 20 horas. Entonces estamos todos los días, de lunes a viernes a las 20 horas, y el sábado lo retransmitimos a las 15 horas. Y también, por supuesto, nos pueden escuchar a través de nuestra señal por internet, nuestra señal online, Nuevo Mundo Patagonia, y nos pueden ver a través de las redes sociales de Facebook, en nuestro fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y en nuestro canal de YouTube, a través de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Así es que con logo remozado, porque ahí revisen la página, nuestro equipo gráfico ha remozado el logo de la radio renovado. Estamos iniciando este programa junto a nuestros panelistas habituales, son Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista en Magallanes. Compañerísimo. Muy buenas tardes, compañero Claudio, compañero Fernando, muy bien. Sin novedad por este sector norte. Todo bien. Y bien, pues, y además estamos junto a Fernando Bamonde, que hoy día sí se pudo conectar, pero de manera vertical, como ustedes pueden ver en sus pantallas, ya que está desde su teléfono. Fernando Bamonde. Hola Claudio, Dalibor, un saludo, un abrazo con afecto y un saludo también a todos los que nos ven y escuchan a través de las ondas de Radio Nuevo Mundo Patagonia. Muy bien, vamos a partir, estimados compañeros, pegándole una vuelta, una revisada a la situación regional. Muchos habían anunciado a través de su bola de cristal dos cosas. Una, que hoy día se iba a decretar a nivel del Ministerio de Salud, encabezado por su nuevo ministro, Enrique París, y ratificado por el propio presidente de la República, una segunda cuarentena para la ciudad de Punta Arenas. Esto atendido a el número explosivo de contagios que comenzó a presentarse a partir ya de inicios de semana, fin de semana pasado, llegando a un pic de 32 en un día, retomando los números más altos de los momentos en que vivimos la cuarentena. Sabemos todos que una de las razones de estos famosos contagios, que son dos las que se aducen, estos focos, estos brotes que se presentaron en un par de plantas pesqueras que fueron sometidas a un sumario sanitario, pero sabemos que las condiciones que las plantas pesqueras están trabajando fuera de todo protocolo sanitario no son solo exclusivas de esas dos plantas, sino que son tema común en todas las plantas pesqueras, que son muchas las que funcionan en nuestra ciudad, y esto no es de ahora, sino que desde antes de la pandemia. Eso por un lado, y por otro lado también la flexibilización en relación al tema del cordón sanitario, principalmente en cuanto a los vuelos y a la gente que venía, algunos de ellos mismos, a trabajar a estas propias pesqueras, desde principalmente el centro del país, desde Santiago, con aviones que no cumplen ningún protocolo tampoco sanitario. Eso es, aviones que vienen llenos en su capacidad máxima, como si estuviéramos en normalidad, no respetando el famoso distanciamiento físico, mal llamado distanciamiento social. Es por ello que se rumoreaba, y ya era parte del ambiente, de que se venía la cuarentena para Punta Arenas. Esto, ustedes saben, se avisan en los reportes los días martes y se ponen en práctica los días viernes. Pero nada de esto pasó. Incluso se filtró un documento del Ministerio de Salud que hablaba que una de las medidas del nuevo ministro de Salud era decretar una cuarentena total nacional por 7 días. Un rumor que finalmente no se concretó en el día de hoy, donde efectivamente las cifras
a nivel central de Santiago siguen disparadas, sin un mayor control y donde sigue primando este gran fantasma, tanto a nivel regional, porque después de tener 32 infectados, aparecemos con un número de 0, ¿sí? Como a nivel nacional también, donde sigue siendo un gran problema la batalla de las cifras, ¿no? El tema de el criterio con que se entregan estas cifras, donde es más dramático en el mismo número de muertos, de fallecidos por el COVID, donde no hay forma de ponerse de acuerdo. Don Dalibor Eterovich, partimos con usted. Complicado panorama, triste panorama para el país. Después del cambio de ministro, claramente con también un cambio en la forma de dirigirse a los medios de comunicación, en la forma de comunicar, con intenciones de incluir a otras personeros, a otros profesionales en este proceso. Pero finalmente hasta ahí llegó aparentemente el cambio, porque obedece a un fracaso absoluto de la política de Piñera en esta materia, el cambio de ministro, y sin embargo apreciamos que la política continúa intacta, como no sea por este cambio de discurso y de forma más que de fondo. Entonces, se ve muy complicado. El caso de Magallanes aparece, Punta Arenas en los últimos días, en los ejemplos positivos del gobierno en términos de que fue factible controlar el tema, que se trasladaron pacientes a Santiago, que fue un buen ejemplo, un buen ejercicio, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a la primera de cambio nos aparece un brote muy, muy importante de prácticamente 100 personas en torno al sector pesquero, particularmente a las plantas pesqueras, lo cual no es de extrañarse por la forma en que se trabaja en ese rubro, personas que trabajan juntas, que en muchos casos viven juntas, lo hemos dicho, que vienen por la temporada y arriendan una pieza. Entonces, da cuenta de la incapacidad del gobierno de prever estas situaciones. Eso da cuenta también este foco del sector de plantas pesqueras, que es impensable volver a ningún tipo de normalidad, por ejemplo, en el sector público, por ejemplo, en los colegios y liceos, universidades, porque si en una planta pesquera o en dos se produce un estallido de un día para otro de esta magnitud de contagio, ni pensar lo que puede pasar con abrir los colegios o normalizar el sector público. Esto está absolutamente fuera de la lógica de cualquier gobierno, diría yo hoy día. Sin embargo, se instala esta lógica de que en Magallanes hubo un pequeño brote, que no fue gran cosa, y que finalmente la normalidad se va retomando. Entonces, yo veo bien complicado el panorama porque finalmente no aparecen los cuantiosos recursos necesarios para que finalmente el pueblo de Chile se quede como corresponde en la casa, no están, y los 12.000 millones de dólares que se plantean en el mediano y largo plazo, vale En 2 decir, lo años. que resta este año y el próximo, exacto. Cuando en realidad nuestro partido, sectores de economistas independientes han planteado que con 15.000 millones puestos sobre la mesa ahora ya para enfrentar esta pandemia hoy día, uno puede pensar efectivamente en cuarentenas totales. Sin embargo, nada de eso está. Ayer hubo un incidente bastante serio, diría yo, en un hospital, con un rechazo al ministro, pero serio no por tanto porque haya sido un grupo más bien reducido de personas, sino que porque lo que denunciaban era que en las carpas que tenían en las afueras del hospital tenían pacientes y funcionarios trabajando y chapoteando en el agua porque las carpas se llovían. Entonces hoy día sale el ministro dando una explicación de que en realidad les entraba agua por la puerta, que no se llovían, pero en rigor las carpas no son para eso, y hoy día están teniendo pacientes muy complicados en esas condiciones, vale decir, con bajas temperaturas, con lluvia, con humedad, y los propios profesionales de la salud
pisando el agua para atenderlos. Entonces, son situaciones que enervan. Es natural que los profesionales de la salud pierdan la paciencia y emplacen, como lo emplazaron ayer, al ministro. Él minimiza todo esto, dando cuenta que son grupos pequeños, que no fue más que una persona que aparentemente era militante de un grupo de izquierda, pero la verdad es que los profesionales de la salud están llegando al límite en muchos casos y pierden los estribos. A lo mejor no es la mejor manera, pero pierden los estribos porque lo que están viendo es dramático. Entonces, pedir dignidad en la vida y en la muerte es una cosa muy fuerte, porque ellos lo están viviendo. Entonces, uno ve que no hay mayor cambio ni golpe de timón como uno hubiese querido. La política neoliberal se mantiene. Ahora se hace mucho énfasis en la fiscalización, en la cárcel. El ministro de Defensa hoy día repitió hasta el cansancio el tema de las sanciones, el intendente de Santiago lo mismo, ni hablar del alcalde de Santiago. Entonces, estamos enfocados en que hay que meter presos a los que no obedecen, como si todo el mundo hiciera fiestas, como si todos los que tienen COVID anduvieran en la calle, como si los que salen a la calle no andan paseando y contagiando a otros por voluntad propia y no tuviesen necesidad de ir a trabajar y tuviesen un problema mucho más de fondo. Se ve complicado el panorama, compañeros, por ahora. Don Fernando Bamonde, sobre el mismo tema. El frustrado anuncio de una nueva cuarentena para Punta Arenas, en base a este foco, este brote de las pesqueras y los viajeros que venían desde Santiago. Hoy día en la mañana, un paréntesis, observé algo realmente curioso. Yo iba al trabajo a eso de haber sido de las 8:30 de la mañana y veo un bus de estos Fernández de turismo detenerse frente al Museo Mayorino Borgatello y bajan, serían unos 40 turistas, no sé de dónde, hicieron una fila ahí para empezar a ingresar al museo, a propósito de la nueva normalidad en Punta Arenas y la contradicción con esta eventual cuarentena y lo que está ocurriendo en Santiago con estos cambios de autoridades. Hoy día se decretó cuarentena para 5 nuevas comunas y la situación sigue descontrolada. Fernando Bamonde. Sí, Claudio. La verdad es que hay explicaciones de base que nunca se tuvieron porque hubo un estallido o un brote tan fuerte en la ciudad de Punta Arenas y por lo tanto extensible a toda la región. Tampoco si fue producto de las 5 semanas de cuarentena que experimentó Punta Arenas fue la baja, y eso queda en entredicho y duda a propósito del manejo bastante oscuro de las cifras que ha protagonizado el Ministerio de Salud y, bueno, por lo tanto todo el gobierno. Y hasta cierto punto, Punta Arenas, con sus 5 semanas de cuarentena, se transformó en la niña bonita para el exministro Mañalich y replicado también por otras autoridades como el intendente de la Quinta Región, quien recordó que el rigor y la actitud cívica de los magallánicos, de los puntarenenses en especial, había generado una suerte de triunfo sobre el COVID-19. Pero nunca hemos tenido la explicación técnica, ni tampoco la explicación política de las razones que explican el motivo de la entrada con tanta fuerza del virus en nuestra región y tampoco el retiro de la cuarentena, producto de que uno vio que por lo menos las 3 últimas semanas hubo bastante relajo, no se observaba mayor fiscalización de parte de la Fuerza Armada y de Orden, y que uno podía caminar por el centro con su permiso y toparse con cientos de personas. Eran miles los permisos que se decretaban día a día en nuestra región. Entonces, que está ahí un nuevo brote, está dentro de las posibilidades producto de las condiciones también climáticas, que tampoco hay una correlación ahí entre el clima y el comportamiento del virus.
Y claro, uno observa a primera vista un cambio comunicacional por parte del nuevo ministro que sienta en la mesa para dar cuenta diariamente a los medios de comunicación y por lo tanto al país de las resoluciones que está tomando el Ministerio de Salud para enfrentar el virus. Sin embargo, no se observa un cambio en la estrategia, que la salida de Mañalich no se produce solamente por un enfrentamiento constante con la prensa, con los alcaldes y con sus propios pares dentro del gabinete de ministros, sino se produce básicamente por el reconocimiento tácito que tiene que hacer este gobierno de un fracaso en la estrategia, de que llega tardíamente a todos los episodios. Y en ese sentido se la lleva barata el gobierno porque hay que ver que en términos sanitarios esto tiene como dos grandes ámbitos. Uno, la situación preventiva y otro, la, la ampliación de lo que es la red asistencial y el vínculo también con lo que son las redes hospitalarias con la salud primaria, que se hizo tardíamente, 3 meses después del estallido de la pandemia. Pero se la llevan barata lo que es el control social y el rol que ha jugado también las Fuerzas Armadas y de Orden en este combate, en la ayuda social. Y aquí estamos hablando de dos ministerios, estamos hablando del Ministerio de Defensa, estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, que pasan colados en esta situación. Entonces, en lo preventivo, en materia de salud pública, está unido al tema del control, por cierto, pero está unido también al hecho de que tienen que haber políticas sociales claras para que finalmente las personas, las familias puedan hacer una cuarentena como corresponde. Hay una propuesta de hibernación para la ciudad de Santiago que implica reducir el transporte público, el mínimo, particularmente el metro. No ha sido acogido todavía por la autoridad, vale decir, por el presidente de la República, quien finalmente toma la decisión final de aplicar alguna medida u otra. Pero mientras no exista un afiatamiento de lo que son las distintas carteras en estos tres ámbitos, que son el de salud pública, entendiendo como salud pública dos medidas, que esté sobre la mesa las capacidades de la red asistencial para atender la cantidad de casos que están registrándose en Santiago en especial, y lo que son las medidas correspondientes a una cuarentena, que deben ir acompañadas con protección social y que deben ir acompañadas también con un rol más específico de lo que son las Fuerzas Armadas y de Orden. No vamos a tener una salida muy inmediata a la situación que estamos experimentando hasta el día de hoy, lo cual hay que sumar lo que han dicho varias voces autorizadas, todas ellas, y que no tienen en rigor una presencia política sobre el manejo de las cifras, y que todo este rechazo en las medidas que se han tomado explica también, hay responsabilidades políticas, administrativas, y debieran haber a futuro posiblemente jurisdiccionales o judiciales, porque la cantidad de muertos que estamos viviendo en nuestro país tiene responsables con nombre y apellido. Pasa por el ministro saliente de Salud, Jaime Mañalich, pero finalmente la autoridad que nombró ese ministro y que aprobó y subió el dedo a una estrategia que a todas luces erradas es el presidente de la República. Sí, aquí se cruzan varios temas, o se cruzan los principales temas que han estado hoy día en el centro de la discusión política en Dalibor Fernando. Uno de ellos, efectivamente, el manejo de las cifras. Al final, en el manejo de las cifras, nunca hemos tenido una claridad acerca de cuál es el esquema científico en el que se basa esta entrega de cifras por parte del el protocolo, digamos, para la entrega de cifras por parte del gobierno. Se entregan algunos elementos que son muy, muy ambiguos, ¿no? Y queda ahí pendiente como un gran tema, que también, dicho sea de paso, a propósito de las investigaciones que hace Alejandra Matus, de los criterios de la OMS, dejan al desnudo absoluta irregularidad en el manejo de las cifras. Pero, por ejemplo,
no está claro, primero, porque algunos dicen 15 días, otros dicen 2 días, otros dicen 5 días. Después de contraído el virus, cuántos días efectivamente se manifiesta eh, el, el virus para que pueda ser detectado en el PCR. Sobre eso hay 3, 4, 5 respuestas diferentes. Y eso ya inmediatamente te va a hacer variar el momento que se entrega la cifra y la cantidad de cifras. Luego está el tema de los famosos asintomáticos. No hay ninguna manera de tener una cifra real de asintomáticos que no sea aplicando el PCR a toda la población. Y eso sabemos que es impracticable. Por tanto, la cifra de asintomáticos que se entrega diariamente es siempre una cifra parcial y una cifra que no tiene ningún asidero real. Porque, claro, si yo detecto así porque se han hecho porque se han hecho el test, por un número mínimo de asintomáticos, todo el resto de los asintomáticos que andan contagiando por la calle queda en la más absoluta penumbra y tiniebla. Entregar una cifra de asintomáticos diarios es absolutamente irresponsable, incluso yo diría, porque ¿con qué criterio se detectan los asintomáticos? ¿Cuál es el criterio para detectar a los asintomáticos? ¿Cuánto es, por ejemplo, acá, en el tema del manejo de cifras? Hubo un foco de 80 y tantos, ¿cierto? Pero los efectos del contagio de ese foco, ¿cuántos días más vamos a verlo? Porque ahí tendríamos que, y eso también, la cifra, todo es relativo. Tienes que multiplicar por cuánto. Por el número de familias, por el número de personas que se contactó todo el día, tampoco sabemos. Entonces, ese es un tema central que está allí, que por mucho que cambies el ministro, no está ni menos resuelto. Este país ha sido absolutamente irresponsable, incluso en muchos casos mentiroso, obcecada y intencionadamente en el manejo de las cifras. Cambia ministro, se asume el acuerdo nacional, pero esto no toca el tema de las cifras. Y mientras no tengamos el tema de las cifras, no vamos a poder no vamos a poder tomar medidas reales tampoco, efectivas. Por otro lado está el tema, efectivamente, del cambio de ministro. Sí. Y el cambio de ministro, como se ha dicho acá, cambian la cara, cambia el estilo, pero la política que tiene que aplicar ese ministro, porque el ministro tiene un jefe, no se manda solo, y el jefe es el presidente de la República. Y la política para enfrentar la crisis no ha cambiado. Y esto queda manifestado en el tercer tema que entra en cuestión aquí hoy día, que es el famoso acuerdo económico y social, político, ¿no? Accedido con 3 partidos de la desconcertación y todo el resto de los partidos de Chile Vamos, entre gallos y medianoche del sábado, ¿no? Donde efectivamente se accede a los 12.000 millones, ¿no? Pero sabemos nosotros que, por ejemplo, para una medida que nosotros, yo lo pongo como ejemplo, si el nuevo ministro dice la solución es cuarentena nacional, pero Piñera no quiere la cuarentena nacional, no hay cuarentena nacional. Y con 12.000 millones estaríamos preparados nuestra familia, los trabajadores, los sectores más pobres para enfrentar una cuarentena nacional. Ninguna posibilidad, porque con esos 12.000 millones lo concreto es que las personas beneficiarias es un avance, pero es absolutamente insuficiente porque siguen estando con esas 100 lucas por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, esos 3 elementos yo diría que son los que hoy día, tanto a nivel regional como a nivel nacional, están interactuando y que hacen muy difícil, ¿eh? Como dijo Dalibor, un cambio en la estrategia. Dalibor es de hoy.
efectivamente uno con el tiempo va entendiendo que, y cuando se escucha a los profesionales y a la gente ligada, por ejemplo, a las universidades, que plantean hoy día, nadie se atreve hoy día a hacer un pronóstico ni a generar un modelo predictivo respecto de la pandemia como se ha hecho en otros países y como podría hacerse perfectamente. Pero hoy día no se puede precisamente por lo que tú planteas, porque lo que plantean los profesionales del área es que Chile no cuenta con cifras confiables. No tenemos cifras confiables, por lo tanto, si no tienes cifras reales confiables, no puedes hacer modelos predictivos ni puedes proyectar el comportamiento de una pandemia. Y eso es gravísimo. Entonces, por otro lado, tienen que aparecer medios de comunicación extranjeros como Bloomberg, que es un medio económico norteamericano, para hacer un crudo resumen de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos meses. Y eso tiene un impacto al interior del país, y los propios ministerios hoy día reconocen que Bloomberg no anda tan perdido cuando el diario Bloomberg electrónico dice que la pandemia llega a Chile con las vacaciones de los ricos en Europa, y que a partir de ese instante se toman medidas de países ricos para constatar que Chile es un país de gran mayoría de pobres. De países ricos para gente pobre. Para gente pobre, claro. Y una vez más, dice, el ciudadano común y silvestre se da cuenta de que lo mismo que provocó el estallido social, hoy día se replica al calor de la pandemia. Que las clases acomodadas hicieron las cuarentenas rigurosamente cuando se les dijo, las hicieron en la playa, las hicieron en sus parcelas de agrado, las hicieron volando en helicóptero a sus lugares de descanso, y controlaron la pandemia en las comunas ricas. Pero cuando esa pandemia llegó a las comunas populares de Santiago, del Gran Santiago, eso no tiene ninguna forma de controlarse, porque finalmente tú tienes pobreza, hacinamiento, obligación de trabajar y una cantidad de otras situaciones que hacen imposible marginarse de la vida, digamos, para cuidarse por la pandemia. Entonces, entendiendo todo eso, es bien complejo que un cambio de ministro pueda generar algo como no sea un cambio de modelo económico en estas circunstancias. Meterle la mano al sistema económico que nos rige, regular los precios, entregar recursos, lo hemos dicho hasta el cansancio. Aquí en Magallanes los porotos ya superaron el doble del precio que tenían normalmente, y eso tiene que ver con la famosa oferta y la demanda, digamos. Entonces, si seguimos así, esto va a seguir en una alza de precios. El gobierno no tiene ningún problema en manejar las cifras y en decir que el IPC no sube y que aquí esto está todo normal. Pero en ese sentido sigue siendo la calle la que constata que los pocos recursos que llegan por el bajo nivel de empleo que hay, además tiene que gastarse en altas sumas. Los servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas en Magallanes, no sé, tienen un serio problema. Mucha gente se queja de que finalmente las boletas han subido muchísimo, que obviamente también tendrá que ver con que mucho más gente está en la casa todo el día, digamos. Pero aquí no ha habido intervención del gobierno regional, ni del Estado, ni de nadie para ir en ayuda de esas personas, para impedir de alguna manera que estas empresas de servicios básicos se aprovechen de la situación. Entonces hay toda una majamama de situaciones que no están resueltas, partiendo por lo que tú dices, por las cifras, y continuando por la situación económica del país, que ya venía, ¿cierto?, expresándose por el movimiento social con mucha fuerza, y que al calor y al alero de esta situación ya tan compleja como lo es la crisis sanitaria y económica, se profundiza aún más. Claro, Fernando, lo que estamos planteando efectivamente es que si no existe una certeza de un manejo
medianamente claro del tema de las cifras, por supuesto que las políticas que aplique el gobierno van a ser tan espurias, tan ambiguas, tan confusas como las cifras. Y por otro lado, queda claro en este famoso acuerdo nacional que la política del gobierno encabezada por Sebastián Piñera sigue siendo privilegiar a el gran empresariado por sobre el pueblo. Y frente a eso, por mucho que invite a alcaldes a la mesa, el nuevo ministro, no va a poder ir contra la política que sigue, que Piñera, por un lado, al cambiar su ministro de salud, reconoce una derrota, como lo dice Dali al inicio del programa, pero por otro lado, si bien reconoce la derrota, cambia la cara, pero confirma su estrategia al impulsar este famoso Guardia Nacional. O sea, reconoce la derrota, pero no hay ningún cambio de estrategia. Y en algún momento, yo creo que el actual ministro va a entrar en colisión con el presidente de la República. Por el momento estamos viviendo el veranito de San Juan, la escoba nueva que estaba riendo bien. Pero si continúan en este rumbo, vamos a tener un problema mayor. Porque por último, Mañalich y Piñera bailaban al mismo ritmo, a la misma canción. Pero aquí pareciera que hay algunos énfasis diferentes. Entonces, todos estos tres elementos se entrelazan para hacer mucho más complejo el cuadro. Lejos estamos efectivamente de pensar una medida como la que tú planteabas, que estuvo en el aire antes del día martes de hoy día, de esta estrategia de la hibernación. Porque en el fondo, entre la hibernación y una cuarentena total, hay poca diferencia, y nosotros sabemos que la estrategia que está en la cabeza del presidente es otra. Fernando Amón. Sí, hay un problema central y que no hay que perderlo de vista, que si bien es cierto se necesitan cifras y datos para poder generar políticas públicas que sean reales, pero esas políticas públicas surgen en un marco y es el modelo económico social que está vigente hasta el día de hoy. Por lo tanto, uno lo que esperaría es que lo técnico esté supeditado y que una vez que esté transparentado, más allá de las cifras de contagios y de fallecidos que se entregan cada día, las cifras reales, estoy hablando de cesantía, de ingresos, etcétera, 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 fueran transparentadas. Y una vez que eso fuera así, lo que tiene que hacerse es que la técnica se supedite a la política. Y acá estaba en un problema de fondo, por cuanto, y acá quiero referirme al acuerdo. Si las cifras, o sea, lo técnico no tiene claro, para lo político, el cómo operar, no podemos saber hoy día si los 12.000 millones van a cubrir en definitiva la catástrofe social que estamos viviendo. Y esto implica problemas de forma y fondo. Hay un hecho concreto, perdón Fernando, que con esos 100.000 pesos per cápita no se supera la línea de la pobreza. No, sin duda, eso está claro, y allá iba, porque para explicarle a las personas, no le va a llegar a todas las personas, o sea, seguimos dentro de la lógica de políticas sociales que están focalizadas. Es decir, aquella familia tiene que tener un registro social de hogares actualizado, cosa que no ha ocurrido, obviamente, la familia no corre día a día a actualizar el registro social de hogares, y estos recursos estarían llegando, los del IFE o el ingreso familiar de emergencia, a aquellos postulantes dentro del 80% que registra más pobreza, pero tienen que estar actualizados los datos, cosa que no ha ocurrido por parte del Ministerio de Desarrollo Social, un llamado comunicacional o acercarse a través de los municipios, que sería la cuestión óptima, a las familias de modo de catastrar y actualizar esos datos. Y nos obliga también a las familias que, en el mejor de los casos, estén con los datos actualizados a postular a dichos beneficios. Entonces, cabe preguntarse que desde marzo a la fecha, las políticas escasas, pero que se han implementado, ¿cuánta gente ha dejado de postular porque no tiene internet? ¿Por qué no ha podido salir de su casa? Y estamos hablando entonces de que esto se nos transforma también en una confusión. Por otra parte, en materia política y de fondo,
teniendo el sartén por el mango el gobierno, llega con cifras que obviamente negoció con estos tres partidos supuestamente de oposición, que es el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido por la Democracia. Siendo el régimen tal cual como es, el gobierno pone una cifra, cede en algo y estos tres partidos se acoplan, pero lo que está haciendo con estos 12.000 millones, en definitiva, generar una agenda legislativa por 2 años. Le copó la agenda y lo capturó a estos tres partidos durante 2 años. Ahora, O sea, hay que durante ver lo que le queda a Piñera de gobierno. un dato, es decir, con esto asegura, con los votos de Chile Vamos, que es la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y otros independientes de derecha que deben andar pululando en la Cámara y en el Senado, más los votos del Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia, constituye un armazón para estos 2 años de gobierno, es decir, de una batería de proyectos que van a ser aprobados por estos partidos porque firmaron un acuerdo. El segundo balón de oxígeno. Viene la segunda parte, cómo comienzan a salir estos proyectos y lo que todo el mundo habla, letras chicas. No hubo un trabajo prelegislativo, se entiende también a propósito de la urgencia, pero debiera haber por lo menos un trabajo prelegislativo que sea rápido. Tendríamos que tener a los diputados y senadores de la pera también con trabajo prelegislativo con otros expertos y también con organizaciones sociales, que es lo que ameritaba por lo menos esta situación. Pero este es el cálculo de la derecha para terminar este gobierno, de capturar a los partidos del orden, Partido Socialista, Demócrata Cristiano y Partido por la Democracia, y atendiendo el hecho de la urgencia de que hay que tener en estos momentos en materia social. Estamos 3 meses tarde. 3 meses tarde. Recordar que el bono COVID fue, recuérdame, 65.000 pesos. Sí. Y la propuesta original de este ingreso familiar de emergencia eran 75 per cápita. Y se llega a una cifra de 100, pero tampoco aborda el tema central, que dentro de estas estadísticas que no son nunca muy claras, no están a la altura de los 175 que correspondían a superar la línea de la pobreza. Es decir, vamos a encontrarnos con situaciones cada día más graves, y lo triste es de esta oposición, partidos que se autodenominan de oposición y que se denominan de centro y de izquierda, en apoyar una agenda legislativa, es decir, firmar un cheque en blanco al gobierno por 2 años. Fernando, pero ¿cómo se relaciona este tema con el cambio de ministro? Mira, descomprime, porque las brutalidades de Mañalich eran tantas que era insostenible. Pero descomprime, tú bien decías, un veranito San Juan, que puede durar una semana, ¿no? Puede durar más con el nuevo ministro, con esta cara de hombre bueno, que sienta a muchas personas en la mesa a dar cuenta de la situación nacional. Ayer no estuvo el subsecretario de redes asistenciales, le hicieron una pregunta al ministro, no tenía idea, respecto al arriendo de ventiladores mecánicos a clínicas privadas. Y una de las clínicas que más, y no sabía tampoco la naturaleza, si le soplaron al oído ahí, si estaban arrendados, prestados, cedidos, regalados por parte del Ministerio de Salud a clínicas privadas. Y ocurre que la principal clínica que se llevaba la mayor cantidad de ventiladores mecánicos era la clínica Las Condes, donde fue director el ex ministro Mañalich y era accionista Sebastián Piñera. Así es el castillo naipes del gobierno. Y hoy día estuvo el subsecretario de redes asistenciales profundizando en dar una explicación un poco más razonable y se llega a la conclusión de que hay un arriendo. Sí, había una el costo que tiene un paciente en tratamiento COVID, que llega a urgencia, una UCI, en el sistema privado, es gigantesco, es decir, supera con creces, se habla de un promedio de 3 millones de pesos, supera con creces, sospecho, el valor del arriendo del ventilador mecánico. Dalibor, hoy día, dice el ministro, que es imposible implementar la hibernación, porque dice que esa medida iba a dejar sin alimentación a la gente, sin servicios básicos, y que puede agravar la situación ciudadana de los ciudadanos, ¿no? Además, como decíamos,
continúa, por lo tanto, con este tema de ir soltando de a poco la manija de las cuarentenas. ¿Ah? Hoy día informó de cuarentenas en San Felipe de los Andes, en la región de Valparaíso, Rancagua, Machalí, en la región y la zona urbana de Curicó, ¿ah? Que son las cuarentenas que se estarían sumando a partir de este viernes, ¿ah? Pero la verdad es que la situación en Santiago en particular sigue siendo absolutamente descontrolada. Las medidas que el ministro está planteando es que profundizar las restricciones. ¿Ah? Hoy día en la conferencia de prensa estuvo la subsecretaria del Delito, Catherine Martorell, ya que informó que a partir del próximo lunes solo se podrá obtener 2 permisos por persona en horario diurno a la semana, ¿no? Y todas estas medidas efectivamente no logran bajar el número de contagios. Hoy día ya nos acercamos peligrosamente a los 5.000 contagios diarios nuevamente. Estamos en los 4.757 nuevos contagios y el número de fallecidos peligrosamente también aparece subiendo, ¿eh? 232 muertes. Y esto lamentablemente nos ubica como el primer país por cada millón de habitantes, incluso sobre Estados Unidos y Brasil en el tema de los contagios. O sea, ya nos llevamos la palma de oro. Dale, boletero. Lamentablemente. Y si tú haces una retrospectiva de nuestros programas en realidad de radio y como hemos ido comentando semanalmente, en algún momento dijimos que era emocionante, era fuerte ver cómo la prensa argentina se ponía de acuerdo y publicaba en todos sus medios escritos la misma portada, la bandera argentina, los colores de la bandera argentina, dando cuenta de la unidad del país en función de un tema concreto que era la pandemia, pero también con un trasfondo, que es que habían medidas tomadas para que tengamos la convicción de que todos juntos podíamos salir de eso desde el punto de vista del pueblo argentino. Sin embargo, yo veo ayer una portada de un diario nacional donde dice algo así que el que no cumple cárcel, con enormes letras rojas, o cárcel para que no cumpla. Esa es la gran diferencia, entre otras, digamos, de cómo abordamos los temas en Chile, de cómo los aborda la derecha, cómo los aborda esta élite que miente, que hoy día saca permisos, saca salvoconductos, empresas que no son de ningún modo estratégicas, y que le saca salvoconductos a su personal de servicio de la casa, digamos, a lo que ellos llaman el servicio doméstico, a lo que llaman con tanto cariño a la nanita. Le sacan ellos permiso, pero a través de su empresa, para que la nanita pueda ir de cruzar todo Santiago y llegar arriba a Las Condes a trabajar a su casa. Eso lo están haciendo hoy día en Santiago. Entonces, tenemos problemas que son claramente de convicción, de compromiso, porque los mismos que te dicen que tienes que quedarte en la casa, digamos, no te dan ninguna facilidad para ello. Ni desde el punto de vista del Estado, ni desde el punto de vista del empleador. Así que desde el inicio esta pandemia ha sido abordada con la lógica de la derecha, con la lógica neoliberal, con esta lógica de lo privado por sobre lo público. Ya está más que probado que el servicio de salud público le da varias patadas, ¿cierto?, en cierta parte al servicio privado. Sin embargo, se siguen distrayendo y redestinando fondos públicos cuantiosos a las clínicas privadas. Y en definitiva, se sigue profundizando la crisis, se sigue aumentando en
el número de contagiados, nadie sabe cuándo va a ser el pic, porque el pic lo vamos a conocer el día que empecemos a darnos cuenta que estamos bajando en la curva y eso no se vislumbra por ninguna parte. Eso va a ser el día del pic. El día del pic. Claro. Justamente. Vamos a conocer el pic. Y entonces aparecen, digamos, versiones culpando al señor que hacía una fiesta, que evidentemente está mal, pero como si esa fuera la generalidad, que hay ruidos molestos, que eso antes no ocurría, que pillaron a un señor que tenía 5 detenciones y era un contagiado de COVID, digamos. Nadie le pregunta a ese señor qué hace en la calle, digamos, y por qué se ve en la obligación de salir a la calle aun cuando él sepa que tiene COVID. Entonces, la solución para eso, para el gobierno de turno, es cárcel. Y ante esa situación, y endureciendo las medidas de cuarentena, lo que vamos a tener es una situación de digamos, inestabilidad social nuevamente, porque finalmente las personas o van presas porque tienen que salir a trabajar para comer, o van presas porque ya van a estar tan choreados que van a seguir protestando y vamos a tener los temas de delincuencia y de saqueo que cada cierto tiempo aparecen. En todo este tema, el ministro de Defensa y el Ministerio de Defensa juegan un tremendo rol porque finalmente son los jefes de zona milico los que están a cargo de esta situación. Y me da la impresión que hoy día acusó recibo el ministro Espina porque estuvo en la conferencia, ¿eh? La conferencia dio una cantidad de explicaciones, digamos, porque tienes millones de santiaguinos circulando por Santiago y le preguntan a él, bueno, ¿y para qué están las Fuerzas Armadas? ¿Cómo controlamos esto? Porque es imposible, pues si la gente sabe trabajar. Entonces, ¿cómo tú puedes controlar absolutamente todas las arterias del Gran Santiago para impedir que las personas se movilicen? Es prácticamente imposible, habría que sitiar Santiago. Y eso no va a ocurrir en la medida que no haya condiciones económicas para que la gente se quede por convicción y con tranquilidad en su casa. Fernando, la verdad es que la mirada de todos los medios se centra principalmente en lo que está ocurriendo en Santiago. Pero tenemos nosotros que el resto del país también hay una situación muy preocupante. Y un grupo de científicos que trabajan en la mesa de datos del COVID-19 ya hizo la advertencia que el número importante de infectados en las regiones finalmente va a terminar rebotando con una nueva ola de contagio superior a lo que estamos viviendo hoy día en la región metropolitana, porque recordemos que salvo la región de Aysén y los lagos, prácticamente el país entero se encuentra con una alta prevalencia de infectados y se estima que el virus va a seguir circulando por largo tiempo en nuestro país. Y esto es más preocupante aún considerando que en materia de movilidad se está lejos todavía del umbral del 40% para que las medidas funcionen. Si a esto sumamos la saturación de todos los servicios de salud en la región metropolitana, que ya no tienen cómo absorber el número de infectados, cuando estamos hablando de 5.000 en un día prácticamente, algo similar en Valparaíso, Higgins, y en otras regiones donde el sistema sanitario también está al límite del estrés, como Iquique, Antofagasta, Concagua, el Maule, Concepción, Talcahuano, la Araucanía, Osorno, donde ya están prácticamente en el umbral de la máxima ocupación. Toda esta situación no es solo de que tenemos un tema de un descontrol en la capital, sino que efectivamente en todo el país se están dando altas cifras de contagio y rebrotes, lo que está pasando acá en Magallanes. ¿Cómo se enfrenta a esto? Fernando Bamonte. Mira, volver a la política, recogiendo un poco lo que dice Dalibor, además no tuvieron ningún problema el 11 de septiembre del 73 en sitiar Santiago, no veo por qué. Ahí son especialistas en rodear y sitiar ciudades, en fin. Bueno, Santiago ha crecido.
hay que conocerlo, pero esto es parte de la competencia política, ¿eh? Y que dice relación con la estructura político-administrativa del país, porque hay que recordar que el sistema de regionalización que se construye el año 74 tiene una lógica económica, que es fijar un polo o un foco, que es la ciudad capital, y ver hasta dónde llega económica para trazar artificialmente lo que son las fronteras entre las regiones. Sin embargo, se le dijo al Ministerio de Salud y al gobierno, esto por expertos también, de que esta línea divisoria política que tiene cada región, provincia y comuna es una cuestión artificial, y que había que estar claro en cómo circula la población en función de también de las relaciones laborales que se establecen en los distintos territorios, cosa que no se hizo. Y por eso llegamos a la ridiculez de declarar cuarentena o separando un sector de otro por una calle, cosa que no tenía mayor sentido. Se le dijo al gobierno también a su vez que lo que es la zona central, particularmente desde la quinta región a la metropolitana, estamos hablando de una macrozona, es decir, si se declaraba cuarentena en Santiago, había que hacerlo también con Valparaíso y sus alrededores, la zona del interior. Recién hoy día están en cuarentena, o se anunció la cuarentena para la zona de San Felipe y los Andes, que es parte de esta macrozona. Situación, porque lo segundo también implica en esta lógica de centralismo y descentralización que no existe en nuestro país, que debieran existir instancias locales, territoriales, llámese municipio, llámese provincia, llámese regiones, donde existan cuerpos colegiados que tengan las facultades, las capacidades y los recursos para hacer análisis de lo que está ocurriendo precisamente en cada uno de los territorios, cosa que hoy día no tenemos. El rol de los intendentes, de los gobernadores, es triste hoy día, porque dependen de esta figura única centralizada que se encuentra depositada en Santiago, en el gobierno central, y que no tienen facultades reales para observar lo que está ocurriendo en el territorio. Y si no tienen facultades reales, y como es en el caso de Magallanes, no tienen tampoco las capacidades ni la iniciativa para pescar el teléfono o poder coordinar por lo menos las autoridades locales. Entonces, ahí hay un saldo al debe y que nos debe hacer pensar también en las características que tiene la estructura política administrativa que posee el país. Es una discusión a futuro que hoy día no la vamos a resolver, hoy día estamos tratando de, en el mejor de los casos, matar moscas a cañonazo o tratar de salir a cazar los elefantes con piedra. No hay una política ni una estrategia clara que no sea decretar cuarentenas, pero que no tienen un sustento social, no tienen un apoyo político, no tienen un apoyo detrás de todo el aparataje del Estado que se ha mostrado también sumamente débil para afrontar el desafío que tiene presente la sociedad chilena. Pero son materia de estudio, esta lógica de un territorio con las particularidades y características que tiene nuestro país, geográfico, debiera estar presente dentro de un nuevo diseño político-administrativo. Bien, estamos llegando al final. Un par de hebras que quedan pendientes de lo que ha ido ocurriendo en estas últimas horas y que también es importante comentarlo, ¿no? Para cerrando nomás, Dalibor, Fernando. Hoy se acaba de votar en la Cámara digamos, la Cámara de Diputados, el tema de la suspensión del CIMSE, cosa que el ministro fue insistente, el que el CIMSE se hacía sí o sí, y ahora va a quedar como una prueba muestral voluntaria para aquellos, digamos, establecimientos que quieran hacer. Y por otro lado, sí, en donde no hubo acuerdo, fue en suspender la evaluación docente. ¿Ah? Allí no hubo quórum, la parlamentaria regional Sandra Mar se abstuvo, es una, por tanto, de las responsables de que allí los profesores todavía sigan con esta espada de Damocles sobre sus cabezas, y volvería a la Comisión de Educación del Senado. Sobre este punto, Dalibor, Fernando, para ir cerrando. Dalibor, ¿qué le pasa al compañero? No sé si me oyes. Sí, pues, te escucho.
Sí, estoy. Sí, sí, estás sin video, ¿ah? Pero te escucho. Ahora sí, dale nomás. Sí, mira, efectivamente, sí, Ahora se algo te ve. alcancé a pensar, por la verdad que se había muy entrecortado, pero en rigor, No, parece que no quiere. A ver, el esperemos. mundo vive en algunos, digamos. Sí, A ver, tu conexión está muy inestable. A ver si Fernando sí. toma la posta. Espera un poquito, dale, igual. Fernando, sobre el tema de educación. Bueno, esta era una situación que a voces, distintas organizaciones, entre ellas el Colegio de Profesores, había denunciado en circunstancias que no hay clases. ¿Qué sentido tiene hacer la aplicación de una prueba estandarizada como el CIMSE, que ya año a año nos arroja malos resultados en esta situación y contexto, no solamente pedagógico, sino psicoemocional de los estudiantes? No tenía mayor sentido. Y queda pendiente lo de la evaluación docente, que también es otra ridiculez aplicarla hoy en día, porque hay que explicarle a nuestros radioescuchas que tiene varios subproductos lo que es la evaluación docente, y uno de ellos es una clase filmada, en circunstancias que no hay clase. Ya hay una suerte de acuerdo tácito dentro del mundo municipal de que este año no va a haber regreso a las aulas. Esto falta que sea ratificado por el gobierno. Y también los profesores están sometidos a una tensión, es decir, porque hay preocupación real del magisterio, de sus estudiantes, en circunstancias que no tienen conectividad, muchos de ellos, en circunstancias que tienen al papá cesante, o que tienen a la mamá cesante, o que tienen a algún enfermo en la familia. Parece una cuestión ridícula sumar otro nivel de tensión en el magisterio que estar preocupado de una evaluación docente, de la cual no solamente depende tu alza de remuneración, depende tu estabilidad en materia laboral. Entonces, es una ridiculez mantener estos dos elementos que no hacen otra cosa que enturbiar el sistema en tiempos normales, y que en tiempos como los cuales estamos viviendo, insistir en el SIMS y en una evaluación docente parece un descriterio total. Dale, Igor, a ver cómo estamos ahora para cerrar. Dale, Igor. Sí, ahí sí. Sí. No coincidir porque finalmente lo que decía Fernando y uno no logra entender en qué mundo viven ciertas autoridades de nuestro país y parlamentarios también. Vaya a saber qué hay detrás de esto, compromisos probablemente de carácter económico, vaya a saber uno, digamos, para insistir en medidas de este tipo en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que no tiene ninguna lógica. Sigue ratificando por lo menos el hecho de que el sentido común está escaseando cada vez más en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales también, y la comunidad solamente mueve la cabeza ante situaciones como esta, digamos. Es realmente complejo y lejos de avanzar en medidas que por lo menos puedan llevar algún grado de solución en materia de educación a todas aquellas personas que no tienen internet en la casa, y buscar una arremetida más potente en ese sentido, con iniciativas desde el propio Estado, con la entrega de material un poco más contundente que simplemente vayan a retirar una guía de vez en cuando, ¿cierto? Son cosas que uno nota que no están. Por otro lado, la desigualdad se hace carne cuando los alumnos de colegios particulares de alguna manera siguen manteniendo cierto clases vía online, efectivamente, porque tienen todas las condiciones para aquello, digamos. Así que bueno, en ese mundo estamos también desde el punto de vista de la educación. Es un tema muy desigual, y de ya aparecen estos cerebros, ¿cierto? Planteando qué posibilidad hay de hacer una medición o no, digamos. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa correspondiente el día de hoy, 17 de junio. Mañana lo retransmitimos por las ondas de la 104.7 y también a través del www.nuevomundopatagonia.cl. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales por Facebook y YouTube. Muchas gracias, Dalibor, muchas gracias, Fernando, y nos encontramos el viernes en una nueva edición de nuestro programa Primera Línea. Ahí estamos. Espérennos. Muchas gracias.